acerca de él y acerca de 3 cosas que Lot debió haber hecho en su vida y que no hizo, y que trajeron muchas consecuencias. Me gustaría que viéramos solo un versículo en el capítulo 11, Génesis 11, 27, si están todos ahí. Vamos a leer el 27, dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Entonces aquí ya tenemos el origen. Aquí ya podemos hacer la conexión con otros personajes más conocidos. Abraham era el tío de Lot. Y Lot era hijo del hermano de Abraham. ¿Y qué relación tenían estos dos? En el versículo 5 del siguiente capítulo, del capítulo 12, nos dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, Lot fue una persona que tuvo muchas oportunidades, una persona que estuvo rodeada fue cercano a un hombre que era cercano a Dios. Él tuvo personas importantes en su vida, y Lot también tuvo muchas oportunidades que Dios le presentó, pero Lot no supo aprovecharlas. Hoy quisiera que aprendiéramos acerca de los errores que cometió, para que nosotros en nuestra vida cristiana no los cometamos tampoco. Amén. El primer error que podemos ver en la vida de Lot es que él no imitó ni aprendió de Abraham. Él estaba cercano a Abraham. Él es el padre de los judíos. Él es una figura muy importante en la Biblia. Es de los hombres más importantes del Antiguo Testamento, sin duda. Y él estaba cerca de él, podía aprender de él. Nosotros, como hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús y nos hemos arrepentido, le hemos recibido como nuestro Salvador, hemos sido bendecidos grandemente. Se nos ha dado primeramente la salvación, un regalo que no merecíamos. También un Padre que nos guía a través de su palabra. Se nos ha dado al Santo Consolador que mora en nosotros y nos moldea la imagen de Cristo. Y también tenemos una iglesia. Incluso algunos de acá tenemos el privilegio de tener padres, o a lo mejor cónyuges o hijos que también son salvos. Tenemos el privilegio de estar rodeados de personas que aman a Dios y que caminan con Él. Y Dios nos ha bendecido con esas personas a las que podemos seguir e imitar. Entonces es importante esto, que nosotros estemos imitando y siguiendo a personas que aman y que siguen a Dios. Eso es lo que nosotros debemos aspirar. Si Dios ha puesto a personas en tu vida, personas que le aman, personas que tienen una relación íntima con Él, debes seguirlas, debes imitarlas, debes acudir a ellas cuando tienes necesidad de consejo. Las personas que mencioné pueden caer en 2 grupos. El primero, la iglesia. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a leer en el versículo 10. Capítulo 10, versículo 23. Gracias, pastor. Hoy. Hebreos 10, vamos a leer en el 23. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, es muy lindo leer esta exhortación, ¿no? Primero dice que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, o sea, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza. Y nos da la razón. Debemos seguir firmes en Cristo, aun cuando las circunstancias son difíciles, cuando las circunstancias van en contra de nosotros, nosotros debemos seguir siguiendo a Dios. ¿Por qué? No porque somos capaces, no porque necesariamente va a haber un beneficio, aunque lo habrá, pero no necesariamente por eso, sino porque Él es fiel, y fiel es el que prometió. El versículo 24 dice que nos consideremos, dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Pero quiénes? Pero en el 25 dice, no dejando de congregarnos. Está hablando de la iglesia. Es decir, que una de las labores de la iglesia, uno de los frutos que tiene ser parte de una iglesia, de los privilegios que tiene ser miembro de una iglesia,
es de que nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Entonces es muy importante que cuando tú eres salvo, te bautices. Y cuando te bautices, al bautizarte vas a ser parte de una iglesia neotestamentaria. Y es importante que participes de esa iglesia. Es importante que seas un miembro activo de esa iglesia, que tú hables con los hermanos. No es lo ideal que una persona que ha creído en Jesús, que se ha bautizado, llegue a la hora o incluso llegue tarde y se vaya cuando a lo mejor están orando y no se relacione con nadie. Porque la iglesia sí, es un método de nutrición del creyente. La palabra que el predicador da nos ayuda y nos edifica, pero no es solo ese su propósito. El propósito es que haya un compañerismo, que haya un momento de conversación. Es por eso que es bonito que cuando el culto termina, cuando el mensaje termina, no desaparecemos todos en 5 minutos, a menos de que haya un bautismo. Pero la gente se queda, la gente conversa, la gente dice, ¿cómo ha estado tu semana, hermano, hermana? ¿Sabes qué? Estuvo muy buena, gracias a Dios. O ¿sabes qué? Estuvo muy mala, tuve estas complicaciones, puedes orar por mí. Es importante que haya una comunicación en el cuerpo de Cristo, que nos estimulemos, dice, al amor y a las buenas obras. La Biblia nos enseña que el amor es el vínculo perfecto. Entonces debemos estar constantemente imitando y acercándonos a personas de nuestra iglesia. Y es algo que se menciona varias veces en la Biblia. Por ejemplo, solo voy a mencionar una de las ocasiones en las que se insta esto. Acompáñenme, por favor, al libro de Tito. En Tito, capítulo 2, vamos a leer en el versículo 3. Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver uno de los muchos roles que tiene la mujer en la iglesia. Es cierto que no existen pastoras, es cierto. Sé que algunas personas de broma le dicen a la hermana Ani pastora. Le dicen, la pastora. Es una broma, una manera de decir, pero en estricto rigor, no existen pastoras. Pero no significa que las mujeres sean inútiles en la iglesia. Para nada. Aparte de la misión que tiene todo creyente, que es la de predicar el evangelio, como iglesia, toda la iglesia tiene que estar predicando el evangelio. Y eso incluye a las mujeres. Amén. Pero las mujeres también tienen esta labor de poder enseñar a las mujeres más jóvenes. Las mujeres mayores que ya están casadas, que tienen años, o a lo mejor que ya han vivido mucho y que llevan caminando mucho con el Señor, son de gran bendición a las mujeres jóvenes que son inexpertas, que a lo mejor están recién casadas o que están pensando en casarse y que necesitan consejo. Y eso es solo una de las labores. Después, si nosotros siguiéramos leyendo, no lo vamos a hacer, pero habla acerca de los jóvenes. O sea, cada grupo de la iglesia se necesita el uno del otro. Nosotros necesitamos a los miembros y es importante tener una comunión. Entonces es importante, volviendo ya al tema de Lot, imitar a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas como referentes y como ejemplos. Es muy importante. Pablo mismo decía, imitadme a mí o seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos aspirar. También la familia. Yo estoy seguro, lo voy a decir, de que todos los jóvenes de aquí, menores de edad, tienen padres creyentes. Sí, creo que todos. Sí, todos. Salvos, personas que aman a Dios, personas que se congregan fielmente. Y es un privilegio increíble tener eso. Muchas personas no tienen eso. Pregúntale a todos los padres de aquí, y la mayoría de ellos no crecieron con familias cristianas, no crecieron con un padre que les enseñó, con una madre que les enseñó, que les decía, hijo, no tienes que hacer esto, hijo, no te juntes con estas personas. No tienen ese privilegio, pero muchos de aquí sí tienen la oportunidad. Y es importante que debemos tener la confianza de pedir consejo a nuestros padres, de pedir consejo a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas y que nos han criado. Un ejemplo que me gusta mucho de esto es David con Salomón. David fue un gran padre con Salomón, le dio muchos consejos y él se preocupó de decirle a su hijo lo que debía hacer. Vamos por favor a Primero de Crónicas. Primero de Crónicas. Vamos a leer en el capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 9. Vamos a leer 2 versículos y después uno más. Primero de Crónicas 28,
Ahí estoy en segundo de Crónicas, perdón. Los que se rieron pasen adelante, a ver si es fácil. Primero de Crónicas 28, vamos a ver en el versículo 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Sigamos leyendo, pero leamos ahora el versículo 20. Dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. O por ejemplo, acompáñenme a Primero de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes 2. Vamos a leer desde el 1 al 4. Primero de Reyes 2, 1 al 4 dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David en muchas ocasiones aconsejó a su hijo, le dijo lo que tenía que hacer. Y muchos aquí tenemos el privilegio de tener padres que nos dan consejos, que nos dicen, hijo, así tienes que hacerlo. Ahora, hay algo muy importante con el consejo, que a veces creo que no se menciona. Hemos escuchado buenos mensajes del consejo. Yo recuerdo una vez, hermano Dusan dio un mensaje de consejo que me gustó mucho. Pero a veces se nos olvida algo muy importante. A veces escogemos el consejero correcto. Por ejemplo, un padre o un pastor. A veces esperamos antes de tomar la decisión, lo que es importante. La idea no es avisar. La idea es como, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. No, la idea es pedir consejo y decir, he pensado tomar esta decisión. ¿Qué opino? Y a veces lo hacemos así. Pero ¿saben qué? A veces hacemos todo eso y tomamos una decisión necia igual. Salomón escuchó el consejo de su padre y en un inicio fue muy bien, pero después no siguió el consejo de su padre. Él no siguió los estatutos de Dios. Nosotros podemos ver en su vida como él, por afanes estratégicos, tuvo muchas esposas que le desviaron su corazón a dioses ajenos. Entonces él no siguió el consejo de su padre. Así que puede que tengas muchas personas en tu vida, puede que tengas un gran pastor, en tu vida haya una gran esposa de pastor, en tu vida tengas grandes padres, o tengas también hermanos muy maduros en la iglesia que te han aconsejado, que te han dicho lo que tienes que hacer. A lo mejor en la iglesia también tienes amigos muy buenos, amigos muy sanos, que tienen un buen humor y que son una buena compañía. Pero si ignoras su consejo, no sirvió de nada. Así que es importante de que si pides consejo, debes estar dispuesto a escucharlo. Porque muy posiblemente la respuesta que te den no va a ser la que tú quieres, pero la que debes tomar. Lot estuvo con un gran varón de Dios, un hombre cuya fe incluso es mencionada en Hebreos 11. O sea, él era un gran varón de Dios, Abraham. Y debemos aprovechar las oportunidades y las personas que Dios coloca en nuestras vidas para crecer. Entonces debemos imitar a las personas ejemplares en nuestra vida. Lo segundo, por favor acompáñenme a Génesis 13. Vamos a seguir viendo qué sucedió con Lot. Génesis 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Génesis 13 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel.
hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Quiero llegar hasta ahí, solo hasta ahí. Lot fue prosperado también muy grandemente, Abraham también. De hecho, me gusta que es interesante como lo describe. Dice que él era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Muestra que Abraham era una persona diligente con sus riquezas. Por ejemplo, más adelante, Abraham da los diezmos de todo. Abraham diezmaba. Abraham también probablemente entendía el principio de la mayordomía, que nosotros no somos dueños de nada y que Dios, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y nosotros solo somos administradores. Todo le pertenece a él. Y es posible que Lot haya sido prosperado grandemente, y esta es una opinión personal, de que haya sido prosperado grandemente porque estaba junto a Abraham. Eso es un patrón bíblico, que cuando hay personas que caminan con Dios, que le aman, que le siguen, que tienen una relación íntima con Él, las personas a su alrededor son prosperadas. Y eso es así, lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo que trabajar por su esposa y después trabajó y le dieron a la otra, le dieron a Lea, después trabajó de nuevo y ahí le dieron a su esposa. Cuando se iba a ir, Labán le dijo, voy a leer el versículo en Génesis 30, 27, dice: y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Entonces, él había sido bendecido. Labán había sido bendecido. ¿Por qué? Porque estaba con Jacob. Jacob estaba trabajando con él y Dios le había bendecido por esa causa. Otro ejemplo muy bueno es José. Si nosotros leemos la vida de José, en Génesis capítulo 39, la Biblia nos dice que él era un varón próspero, que estaba con Dios y que Jehová le bendecía en todo. Entonces, cuando estuvo con su amo egipcio, el amo egipcio notó eso. Se dio cuenta que Jehová le prosperaba. Y entonces le puso a cargo de todas sus cosas. Y eso pasa mucho. Cuando hay una persona que camina con Dios, las cosas a su alrededor prosperan. Y nosotros podemos verlo. Probablemente Lot fue prosperado por ese mismo motivo. También es posible que Lot haya sido prosperado porque Abraham era muy generoso. Quizás Abraham le decía: yo te puedo dar parte de mi ganado, o te voy a dar parte de mi ganado para que comiences y puedas a lo mejor hacer alguna especie de trueque, de mercado. El tema es de que ambos tenían mucho y eso les provocaba problemas. La decisión lo que aquí sucede es interesante. Yo estuve leyendo aquí los bosquejos expositivos de Warren Wiersbe. Me gusta mucho, para una vez estudiado y el mensaje terminado, poder ver algunos detalles que a lo mejor pasé por alto. Y era interesante de que en esta época normalmente el orden era que el joven o el menor se sometía al mayor. Eso era lo que se hacía. De hecho, es un orden bíblico. En Primera de Pedro 5:5 nos dice que los jóvenes deben someterse a los ancianos, a los mayores. Es lo que Dios desea. Pero aquí Abraham fue humilde. De hecho, si nosotros vemos en el versículo 9, dice: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces él mostró humildad y dijo: tú elige. Porque Abraham realmente deseaba terminar con el problema. Abraham decía: yo quiero paz. Entonces tú elige. Yo, a donde tú vayas, yo iré al otro lado para poder realmente terminar el problema. Y Lot, en vez de haber hecho lo que se solía hacer, decir: no, tú eres el mayor, tú decides. Él dijo: ya, a ver, ¿qué hay para elegir? Y entonces empezó a observar. Y eso es otra cosa que no había notado. Él no consulta a Dios. Lot no dice: a ver, voy a orar a Dios, voy a hacer un altar y preguntarle. No, ¿él qué dice? Dice que, vamos al versículo 10, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová,
como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Es interesante que nos diga dos cosas, que era como el huerto de Jehová y que era como la tierra de Egipto. Muchas veces en el cristianismo se suele asociar a Egipto como el mundo. Entonces, él vio prosperidad. Él vio y dijo, wow. De hecho nos dice como el huerto de Edén. Imagínense, quizás muchos árboles frutales, muy verde. Y él, en vez de consultar a Dios, en vez de como los creyentes nosotros deberíamos vivir por fe y no por vista, él decidió guiarse por su vista. Él decir, ya, esto se ve próspero, esto se ve bueno, esto voy a decidir. Y fue hacia esa dirección. Quisiera recordar que el pecado tiene algunas características. Por ejemplo, el pecado, la Biblia nos enseña que es atractivo. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3, teniendo en mente también de que la descripción de este lugar era como el huerto del Señor. En Génesis 3 vamos a leer en el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol, de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Eva vio el fruto, y ¿qué dijo? Oh, qué lindo, qué rico se ve. Yo creo que aquí todos hemos ido alguna vez a la frutería, y nosotros nos damos cuenta cuando una fruta está buena. Vemos una manzana, a lo mejor, y está rojita, brillante, sin ninguna manchita. O a lo mejor vemos... A mí me pasa, yo no como mucha palta. Sé que le fallé como chileno. Pero me enseñaron a escoger paltas. Entonces, cuando yo encuentro una paltita sin ningún moretón, una paltita negrita y no está ni blandita ni dura, esa palta está muy buena. Entonces, yo me imagino a Eva encontrando una fruta así. Una fruta que uno dice, wow, esa es un árbol increíble. Nosotros, siempre lo comento, atrás de nuestra casa teníamos, el vecino tenía un árbol de manzana, ahora le cortó las ramas, pero las manzanas que daban eran grandes, bonitas, brillantes y eran muy ricas y daban muchas manzanas. Entonces yo siempre pensaba, así quizás era el árbol, un árbol que a la vista era tentador. Y eso pasa con el pecado, es atractivo. ¿Cómo era la tierra de Sodoma y Gomorra? Era atractiva. Era una tierra que parecía que mucha prosperidad económicamente. Y quizás a futuro era una buena decisión. Decir, wow, vámonos a Sodoma y Gomorra, mira lo fértil que es la tierra. Él ya tenía mucho, pero Lot dijo, podríamos tener más. Probablemente dijo, podemos prosperar aún más. La Biblia nos advierte también acerca del amor al dinero, como es raíz de todos los males. Debemos ser cuidadosos con eso. Y el pecado, claramente, tiene consecuencias. Las malas decisiones tienen consecuencias. ¿Qué trajo el comer el fruto del árbol? Separación de Dios, el pecado al mundo. El comer de ese fruto del árbol trajo muerte. Pero ¿qué consecuencias tuvo la decisión de Lot? Vamos por favor, ahora a Génesis 14. Génesis 14. El tercer consejo que les quería dar, o actitud que no debemos imitar, que no debemos juguetear con el pecado y con las consecuencias, con el pecado y con las oportunidades que nos da el mundo. Habló un poquito de eso el hermano Clint en la mañana. No debemos juguetear con el pecado, no debemos juguetear con él y ver qué tal. Estamos en Génesis 14, vamos a leer en el 8, dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es de Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte.
y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. ¿Y qué dice el 12? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y aquí fue como el golpe de la realidad. Te fuiste por la prosperidad, lo perdiste todo. Entonces, el pecado puede ser tentador, puede parecer una buena decisión, pero al final no lo es. Es importante, nunca vale la pena pecar. El pecado le trajo grandes consecuencias. Él priorizó la riqueza y, por consecuencia, la perdió. Perdió la riqueza y le fue quitada. Fue tomado como prisionero. Ahora, Dios fue misericordioso. Porque si nosotros seguimos leyendo, en el 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, aquí nuevamente Dios le da otra oportunidad, ¿no? Le dice, Abraham escucha lo que sucede, se preocupa por su pariente, le salva, le rescata y él recupera sus cosas. Entonces, aquí, ¿qué debió haber hecho Lot? Lot debió haber dicho, me voy de acá porque este lugar es malo, este lugar es muy malo. En el capítulo 13, un versículo que no leí. Vamos al 13. En el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, Lot sabía, era un testimonio de que la gente de ahí era pecadora, hacía cosas que a Dios no le agradaban. Había pecados que por presencia de niños no voy a mencionar, pero que hoy en día es muy común y que eso estaba presente en Sodoma y Gomorra. Pero aun cuando tuvo esta segunda oportunidad de irse, él no se fue. Se quedó en Sodoma y en Gomorra. Y es más, siguió cometiendo errores. Vamos a Génesis 19, por favor. Génesis 19, vamos a leer en el versículo 11. Entonces, aquí como contexto, llegaron ángeles del Señor. Y fueron a avisar la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y Lot les recibe. Y en el versículo 11 dice, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Estas son las personas que querían hacer daño a los ángeles. Y dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en tu ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Entonces, él fue advertido. Dios le dio la advertencia, le dijo, ándate, vamos a destruir esto. Pero ¿qué pasó? En el 14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, o sea, a sus hijas, ahora tenían personas con las que se iban a casar. Dice, diciendo, levántate, toma a tu mujer, perdón, me equivoqué. En el 14 dice, a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero ¿qué pasó con los yernos? Más pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, el otro error que tuvo, aparte de ir a un lugar pecaminoso, aparte de no haber consultado a Dios antes de tomar esa decisión, aparte de haberle dicho a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Toma la decisión tú, porque tú eres el mayor, yo soy el menor, gracias a ti he prosperado tanto. No, él más encima de evitar con los pecadores, dio su hija a pecadores. Dio su hijo a personas que no creían en Dios. Dio a sus hijas a personas que no temían a Dios, que cuando llegó el castigo de Dios pensaban que se estaba burlando. Dicen, ¿cómo vas a destruir Sodoma? ¿Y quién va a destruir Sodoma y Gomorra? Terrible. Y eso trajo grandes consecuencias. Le advirtió a los esposos de sus hijas, pero ellos no hicieron caso. Y eso trajo cosas muy terribles. Avancemos por favor al versículo 30. El versículo 30 dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, esto es después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra
que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Entonces sus hijas quedaron viudas y hicieron cosas terribles. Hicieron cosas terribles. No hay que seguir leyendo y todos entendimos lo que sucedió acá. Y de hecho la descendencia que viene de las hijas de Lot son los moabitas, pueblo enemigo de Dios. Entonces podemos ver cuán grandes consecuencias hubo por simplemente no hacer caso a Dios, no escuchar el consejo, no haber imitado a Abraham. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con que no estemos jugueteando con el pecado. La prioridad número uno en nuestras vidas debe ser siempre Dios. Siempre Dios. Cuando tú vas a tomar una decisión, tú debes tener como una lista de prioridades. Como qué cosas debes considerar. Y hay muchas cosas que se deben considerar. El factor económico, por supuesto que es importante. Por supuesto. Aquí hay que ser realistas. Las cuentas se tienen que pagar, por supuesto. Pero, ¿qué está primero que eso? Dios. Pero a lo mejor lo que opina mi esposa, o lo que opina mis hijos. No, pero primero está Dios. Dios te dio una esposa, estoy seguro, y las esposas son mujeres muy sabias, que pueden dar una gran opinión. Pero quien tiene la palabra final es Dios. No tú, no, Dios. Entonces, muchas veces eso requiere tomar decisiones difíciles. A veces requiere tomar decisiones que no van a agradar quizás a tu familia, que no van a agradarte quizás a ti, que no van a agradar quizás a tus amigos. Pero si es lo que Dios quiere, hay que tomar las decisiones. Entonces les animo a que consideremos la vida de Lot y que no cometamos esos errores. Acompáñenme por favor orando. Padre Celestial, estamos en tu presencia. No queremos cometer los errores que Lot cometió, Señor. Queremos tener vidas que te agraden. Queremos ser personas sabias, personas que cada vez que van a tomar una dirección en su vida, te consideran a ti, Señor. Te entregan el control completo y dicen, Señor, aquí está la dirección de mi vida, haz lo que quieras. Queremos imitar a las personas que has puesto en nuestras vidas. Queremos aprender de ellos y escuchar la sabiduría que tienen que darnos. También queremos evitar mirar las cosas del mundo, caer en la tentación y tomar decisiones porque el mundo lo considera prudente. Queremos que tú seas la razón principal. Aléjanos del pecado, Señor. No queremos estar resistiendo al pecado, queremos huir de él, Señor. Queremos alejarnos porque nuestra carne es débil, Señor. Ayúdanos a combatir estas cosas sabiendo que en ti somos más que victoriosos, Señor. Oramos y damos gracias por todo esto en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.